Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Nuestra costumbre, vamos a hablar el día de hoy de el Evangelio de Juan. Pero vamos a entrar en una parte especial del Evangelio de Juan. En una parte ya, por decirlo así, de la recta final de lo que es todo el Evangelio de Juan, que es la parte de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. No sé si usted se ha detenido a pensar en la pasión, porque sobre todo en el mundo católico o en las películas, hablando de la pasión de Cristo, ¿ya? Y no quiero que confundamos la palabra de la pasión de Cristo para darle una pequeña introducción a todo lo que viene en los sermones más adelante. No quiero que confundamos la pasión con un sentimiento, sino que viene de la palabra latina, creo que es patio o pasio, que significa padecimiento, sufrimiento, dolor. Entonces vamos a nosotros introducirnos a partir del día de hoy en todo lo que es la pasión, el padecimiento, los sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, desde el momento del huerto del Getsemaní hasta la cruz. Todo este padecimiento es lo que nosotros vamos a empezar a estudiar, según el relato del evangelista Juan. No sé si usted ha leído los demás evangelios, espero que sí, y donde vemos la narrativa de la pasión de Cristo. El evangelio de Mateo, de Marcos y de Lucas son bastante similares entre sí, a diferencia del evangelio de Juan, que el evangelio de Juan, hoy día nos vamos a dar cuenta que no incluye ciertos detalles, que no porque no los incluya quiere decir que no sean verdad, sino que según el propósito del evangelista Juan, hay otras cosas que nosotros necesitamos entender, que nosotros necesitamos aprender. Quiero partir con una pregunta. ¿Quién ha visto La Pasión de Cristo de Mel Gibson? O Jesús de Nazaret, ¿cierto? Nos va a tocar probablemente, es súper curioso que posiblemente vamos a estar hablando de la Pasión de Cristo en Semana Santa. Vamos a estar por ahí, nos va a calzar la fecha, así como que la pensamos súper bien, el pastor la pensó súper bien para que calzara. Pero cuando nosotros vemos el relato de la Pasión de Cristo, decimos y contribuimos un poquito al sentimiento general acerca del sufrimiento de Jesús, donde decimos, ¡ay, qué buena persona era Jesús! Qué injusta es la vida con él, cómo después de hacer tanto bien, lo traiciona a uno de sus mejores amigos, lo entrega a los que lo querían matar, ¿cierto? Súper, súper dramático la historia de cómo un hombre es traicionado y pareciera que todo conspira en su contra para que él no pueda cumplir su misión y lo tildan como si fuera básicamente un fracaso, como si fuera el final del buen Señor Jesús. Porque eso es lo que vende. Ese es el drama que vende entradas para el cine. Pero nosotros sabemos que la pasión de Cristo es un camino no hacia la derrota, sino que es un camino hacia la victoria. Hacia la victoria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, sin más preámbulo, le voy a invitar a que podamos leer el texto, oremos y podamos empezar a descubrir qué es lo que Juan nos quiere decir, qué es lo que el Espíritu Santo, a través de estas palabras, quiere hablar a la iglesia el día de hoy. Así que vamos a buscar el capítulo 18 de Juan, los primeros 11 versículos que son el arresto de Jesús. Ese es el título que tiene para que lo vayan buscando. Dice así:
Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles, de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le invito a que oremos un momento para que el Señor sea quien hable el día de hoy y no sean mis palabras humanas, no trate yo de sorprenderle a usted, sino que el Señor sea el que nos hable a todos nosotros. Amado Dios, venimos delante de su presencia, Señor amado, muy humildemente a rogarle, Señor amado, que sea usted quien nos hable en este día, que nos hable en esta mañana, Señor amado, lo que usted quiera hablar para nosotros. Y que nosotros, Señor amado, seamos sensibles a su voz. Cada uno de los que estamos acá, Señor amado, queremos oír tu mensaje. Te pedimos, Señor, que seas tú hablando a tu iglesia y no el predicador, Señor amado, sino que sea tu Espíritu Santo que hable a través de él. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús, nuestro Salvador. Amén. El título del sermón del día de hoy es un versículo del mismo Evangelio de Juan. Lo tomé del capítulo 10 del Evangelio y es: nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el propósito del día de hoy? ¿Cuál es el propósito que Juan tiene para enseñarle a sus lectores, para enseñarnos a nosotros? Es que esta no es la historia de un hombre que tuvo mala suerte o que el universo conspiró contra él y lo traicionaron, sino que todo lo que aconteció desde el momento del Getsemaní hasta la muerte de nuestro Señor en la cruz está guiado y dirigido por Él. Y no es por ningún otro motivo que no sea que Él quiso sacrificarse. No es la historia de un fracaso, es la historia del triunfo de Jesús frente a la muerte. Y yo voy a mencionarle el día de hoy 3 cosas que pudo haber hecho Jesús, pero no quiso hacer porque Él quería rescatarnos, porque Él quería ir a la cruz. En primer lugar, Él pudo haberse escapado, pero no quiso. ¿Por qué le digo esto? Los primeros 3 versículos. No los vamos a volver a leer, pero téngalo ahí presente en su Biblia. ¿Qué pasa? Nosotros venimos de un momento de gloria, venimos de un momento en el que Jesús, ¿cierto?, está haciendo la oración sacerdotal pública por sus discípulos. Habiendo terminado de orar, salió entonces con sus discípulos. Recordar que el momento de Juan 17 es entre el final de la cena y el camino que estaban ellos llevando al Getsemaní. Y se detuvieron en un momento. Ocurre esta oración sacerdotal y habiendo terminado, dice Juan que Jesús salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. Este huerto es el huerto de Getsemaní, que Juan no lo dice, pero los otros evangelios sí. El huerto de Getsemaní, que significa donde se extrae el aceite, porque estaba en el monte de los olivos, donde habían muchas aceitunas. Y es curioso el relato de Juan, no sé si usted le había puesto atención cuando lo había leído, que Juan no menciona la oración de Jesús, no menciona el beso de Judas, que nosotros lo tenemos yo creo que fresquito en la mente, porque sabemos que en el huerto de Getsemaní es donde Jesús se arrodilló, oró al Padre y sudó gotas de sangre prácticamente, pidiendo que el Señor, si era su voluntad, le retirara esta copa.
¿cierto? Y también vemos, ¿cierto?, esa escena donde Judas va a traicionarle y le da un beso muy traicionero. Pero Juan no nos menciona esto, nos menciona otros detalles. Y son importantes estos detalles. Juan quiere mostrarnos que Jesús fue a propósito al Getsemaní. No fue como que lo atraparon ahí. Él se dejó atrapar en el Getsemaní. Él pudo haber ido a otro lado. Él tenía el poder y él tenía el conocimiento para no ir allá, porque sabía que allá lo iban a atrapar. Por varias cosas que vamos a ir viendo. Pero hay un detalle súper importante también, que Juan es el único que lo menciona. Y vamos a hacerle un pequeño análisis al por qué Juan lo mencionó. Y es que antes de llegar al Getsemaní, antes de llegar al huerto, él cruzó por un lado, cruzó por el torrente de Cedrón. ¿Es un detalle importante este? Juan era súper detallista. Juan quería que todo lo que él escribiera fuera importante. Por tanto, él es el único que da este detalle. Para llegar a Getsemaní, la ruta más natural es cruzar el torrente del Cedrón. ¿Por qué nadie lo mencionó? Porque es un lugar geográfico, pero a Juan sí le interesó. ¿Qué es el torrente de Cedrón? Es un riachuelo que está ubicado en el Valle del Cedrón, que separa las afueras de la ciudad con el Monte de los Olivos. Es el camino para salir de la ciudad hacia el desierto. La gracia que tiene este río es que pasa la mayor parte del año seco. Solamente este río tiene agua cuando hay mucha lluvia. Precisamente por los tiempos que estaban, el tiempo de la Pascua, había agua corriendo por el torrente del Cedrón. Y su nombre es por la oscuridad que tenía esta agua, este valle. Cedrón viene de la palabra Kidrón, que significa turbidez, oscuridad. Y este lugar históricamente se ha mencionado en la Escritura con un significado similar, que es el significado de muerte, de impiedad, de inmundicia. Y por eso es que yo quiero hoy día que primero entendamos qué era el torrente del Cedrón. En este lugar usualmente se enterraban muertos, en este lugar se arrojaban desechos. Varios reyes echaron al torrente del Cedrón, dice la Escritura en el Antiguo Testamento, los objetos de inmundicia, la idolatría, lo tiraban al torrente del Cedrón. También era un lugar donde se vertía la sangre de los corderos sacrificados para la Pascua. Imagínense en la temporada de la Pascua cuánta gente llegó, cuántos sacrificios se tuvo que hacer. Por tanto, toda esa sangre fue vertida en el torrente de Cedrón. Pero también es mencionado en un lugar muy especial del Antiguo Testamento, que es el segundo libro de Samuel, en el versículo 15. Y a esto quiero que nosotros lo miremos un poquitito. No le voy a pedir que lo busque, yo se lo voy a relatar en honor al tiempo, porque si no voy a estar hasta mañana. Y es principalmente que el rey David tuvo un hijo que se llama Absalón. Y Absalón quiso hacer un golpe de estado contra el rey. Lo traicionó. No sé si ubica esta historia. Y cuando lo traicionó, David tuvo que escapar. ¿Y qué es lo que nos narra la Escritura? Que cuando escapó, descalzo, avergonzado, humillado, temiendo por su vida, lo hizo cruzando el torrente del Cedrón, rumbo al desierto. ¿Por qué quiero que miremos esto? Porque nosotros sabemos, y se ocupa harto, sobre todo en nuestra denominación, el entender qué son los tipos de Cristo. David era un tipo de Cristo. En muchas áreas de su vida, él daba una sombra de lo que iba a ser Jesús, nuestro Señor. Entonces, quiero que veamos qué es lo que pasa. ¿Por qué estoy relacionando esto? Porque David fue traicionado, el rey fue traicionado por uno de sus mejores amigos, quien se alió con su hijo Absalón. Todo el pueblo rechazó a David y David tuvo que escapar. ¿Le hace un poquito de clic a lo que quiero llegar en este momento? El rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, fue traicionado. Pero entonces nosotros, al ver a David como un tipo de Cristo, nosotros podemos ver algunas cosas que van a diferenciar y que nos van a hacer a nosotros entender que Jesús es el rey verdadero, el rey soberano, el rey perfecto. ¿Por qué? Porque en primer lugar, David fue traicionado y esto significó que él corría peligro. Por eso tuvo que salir arrancando a través de este torrente. Pero Jesús
Jesús no tenía necesidad de huir de nadie. En ese momento Jesús no tenía necesidad de huir de nadie. Y de hecho, si él cruzaba el valle del Cedrón, allá iba a correr peligro su vida. Y Jesús sabía esto. Y lo hizo voluntariamente. Él fue quien cruzó. En vez de escapar, fue a la muerte a través de este torrente del Cedrón. Y en segundo lugar tenemos a David, ¿cierto?, que se enteró de que fue traicionado y por eso tuvo que escapar. En cambio Jesús, que ya lo conocía todo, que ya conocía exactamente lo que le iba a suceder, fue cruzando este valle lleno de inmundicia, lleno de sangre, que iba también a significar que él iba a ser el cordero único, el cordero perfecto, cuya sangre iba a ser derramada. Y ya no iba a ser necesario que este río estuviera lleno de la sangre de los sacrificios. Entonces, este detalle del torrente del Cedrón a nosotros nos dice: Jesús fue rumbo a la muerte. Jesús fue rumbo a la muerte y sabía que iba rumbo a la muerte. Porque todos los judíos conocían la historia del torrente del Cedrón. Todo buen judío sabía que en este torrente del Cedrón ocurrieron todas estas cosas y este río era un río de inmundicia, un río basurero, ¿cierto? Pero aún así, nuestro Señor quiso mostrarnos que Él lo cruzó por amor a nosotros. Y en segundo lugar, tenemos lo que ocurría mientras tanto. Porque mientras Jesús con sus discípulos iban cruzando este torrente de Cedrón, sabemos que había uno que en el momento de la cena los dejó. Judas. Y Judas, con un corazón completamente dominado por Satanás. De hecho, dice el evangelista que en un momento Satanás se apoderó del corazón de Judas y lo motivó a hacer lo que hizo. Abandonó la cena, ¿cierto? Y producto tal vez de su pecado o de su rechazo hacia Jesús, de su poca satisfacción en lo que Jesús hacía, en lo que Jesús decía, en cómo Jesús obraba, decide poner sus propios planes por encima del plan de Jesús. Está tan cegado por su pecado, tan cegado por Satanás, tan cegado por su disconformidad, por su poco entendimiento de quién es Jesús, que fue capaz de ir a ofrecerles a estos enemigos de Jesús, a Jesús en bandeja. Un trato que estaba a prueba de fallo, mis hermanos. ¿Por qué? Porque le ofrecen encontrarlo en un jardín de noche, en la madrugada, rodeado de un par de hombres que se podrían poner a pelear o podrían escapar, pero de todas maneras Judas se aseguró de que pudieran atraparlo. En este momento Judas se acuerda, ¿cierto?, con los fariseos, con las autoridades del templo, cómo lo va a entregar, a qué hora, dónde. De noche en el huerto de Getsemaní, el mejor momento. Y se arma de un grupo tremendo de soldados y guardias, una cohorte romana que son aproximadamente 600 personas, 600 soldados, que no se sabe si fueron los 600 o fueron menos, pero mínimo unos 200 personas, más toda la policía del templo, que iban armados con espadas, con palos, con antorchas, para agarrar a un solo hombre. ¿Cuántas lecciones habrá recibido Judas de Jesús en este huerto? Porque Judas lo conocía muy bien. Dice la Escritura, dice Juan acá, que Jesús se encontró un montón de veces con sus discípulos en el Getsemaní. Posiblemente algún discípulo era el dueño del terreno o algún simpatizante de Jesús que les permitía estar ahí, orar, descansar, pasar la noche, compartir. Entonces, ¿cuántos momentos habrá vivido Judas con Jesús? Aún teniendo tanto contacto con Jesús, no pudo entender que Jesús era su Salvador. No estaba dentro del grupo por el cual Jesús oró. No era uno de los que el Padre le dio. Él estaba destinado a hacer otra cosa. Era uno más de los 12. Anduvo con Jesús, oró con Él, probablemente se rió con Él, lloró con Él, trabajó para el reino, pero lo terminó entregando para que lo mataran. Usted y yo podríamos decir el día de hoy que no existe persona más detestable, más mala, más merecedora de la muerte eterna como lo fue Judas, quien vivió al lado de Jesús, quien estuvo con Él tanto tiempo y aún así lo traicionó. Pero yo quiero preguntarle hoy, ¿y qué hay de nosotros
¿Y qué hay de nosotros que estamos hoy acá, que le hemos cantado a Jesús, que decimos conocer, con el cual pasamos tiempo en oración, al que le decimos servir, trabajando en el reino, pero que nuestra vida dice a gritos que Jesús, tal como con Judas, no cumple nuestras expectativas? Nos sentimos vacíos igual, no creyendo en el Jesús que nos pide la vida entera, no creyendo que Jesús es nuestro Salvador, sino que teniendo una idea distorsionada de Jesús. Porque la raíz del mal de Judas, por el cual fue el vehículo para la traición, fue que Judas tenía una idea equivocada de quién era Jesús. Posiblemente, como muchos, él esperaba que Jesús fuera un libertador político que los salvara de Roma. Y Judas no entendió que era algo más grande que eso. No entendió que Jesús venía aquí para ser nuestro Salvador de nuestras almas. Y nosotros, en nuestra vida, en nuestro caminar, en nuestro andar con Jesús, muchas veces seguimos creyendo en un Jesús o seguimos mirando a Jesús como alguien que no colma todas nuestras expectativas, como alguien que no es suficiente para nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que arrepentirnos. Porque si Jesús en este momento no es quien te satisface por completo, entonces tú le estás traicionando. Quizás no igual que Judas, pero no creer que Jesús es suficiente es traicionar el mensaje del Evangelio. Porque Jesús es suficiente, es nuestro Salvador. Pero para Judas no lo era. Entonces nosotros hoy día no vamos a entregar a Jesús ante sus adversarios, pero sí lo podemos estar rechazando de la manera que lo rechazaba Judas. Entonces no te sirve de nada, hermano, venir el día de hoy acá con cara de san inocente, de san piadoso. No te sirve de nada venir a conocer a un Cristo si no estás dispuesto a que Él sea tu expectativa. Si quieres adornarlo con cosas que te hagan más cómodo tu andar. Si tú no te rindes ante la voluntad de Jesús, entonces no lo amas como dices que lo haces. Si no guardas sus palabras, Jesús dice, el que me ama, mis palabras guardará. Si no amas a tu hermano, no amas a Jesús. Y no amar a Jesús es traicionarlo. No amarlo como Él demanda que lo amemos es hacer lo contrario a lo que Él quiere, por tanto le traicionamos. Jesús sabía completamente de la traición de Judas. Jesús le dice, lo que tienes que hacer, hazlo ya. Ya el diablo se apoderó de ti. Anda, hazlo luego. ¿Se dan cuenta? Entonces, Jesús sabía a lo que iba. Y como le decía, pudo haber tomado otro camino. Tenía el poder, tenía la información suficiente como para decidir irse a otro lugar a pasar con sus discípulos para que no lo atraparan, pero quiso ir al Getsemaní, porque en el Getsemaní iba a estar Judas, que lo iba a traicionar. Porque en el Getsemaní iban a llegar con palos y con antorchas para tomarlo detenido. ¿Por qué? Porque él no vio, no le importó su propia santidad, no le importó ser el Hijo de Dios, igual en dignidad, igual en sustancia, igual en santidad. Él no miró eso. Pudo hacerlo, pero no lo miró. Él vio un grupo de ovejas que necesitaban un buen pastor, que diera su vida por ellas. Él te vio a ti, hermano, y me vio a mí. Así que quiso ir al Getsemaní donde lo iban a atrapar. Continuando con el texto, para pasar al segundo punto, Jesús ya sabe que la hora llegó. Él ya oró, llegó a Getsemaní, oró, sufrió, vio su destino inminente, pero sigue dispuesto a sacrificarse. Ya sabe lo que se viene, pero él no huye de eso, sino que se para delante de sus captores. Y se para en una posición, mis hermanos, en la que a nosotros nos hace entender que Jesús perfectamente pudo haberlos destruido con sus palabras, pero no quiso. Pero no quiso hacerlo. Sabiendo todas las cosas que habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo, ¿a quién buscan? Jesús adelantándose. Usted lo notará un poco distinto quizá a los otros evangelios. Lo notará un poco diferente a la narrativa
del Mateo, Marcos, Lucas, que dicen que se le aparecieron y lo atraparon. Eso no quiere decir que sea un relato malo, un relato erróneo, sino que el beso de Judas en algún momento acá transcurrió. Juan no lo mencionó, estaba en otros 3 evangelios. Juan escribió bastante más tardío, ya estaba la información. Pero aquí, mostrándonos a nosotros que no era Judas el que lo iba a traicionar, no era porque lo traicionaron, sino que porque él se fue a entregar, Juan nos menciona, Jesús, sabiendo todo lo que le venía, se les adelantó y se para en medio de ellos. Y les pregunta, ¿a quién están buscando? ¿A quién le dicen? A Jesús el Nazareno. Estos hombres iban caminando, preparándose para atrapar a Jesús, cosa que no ha de ser tan fácil, por eso iba tanta gente. Tenían que asegurarse que esa era la noche de atraparlo. ¿Cuántas veces Jesús no lo pudieron atrapar? ¿Cuántas veces mandaron a la guardia a atraparlo y quedaban absortos con las palabras de Jesús? O Jesús se escabullía, porque no era la hora, porque la hora era hoy, en este momento. Entonces, imagínense, probablemente tienen cubierta cada salida del huerto para que Jesús no se escape. Ya están listos rodeando a los discípulos para que no tengan oportunidad de defenderse. Sí o sí lo atrapan. Pobres hombres creyendo que lo van a atrapar porque son unos excelentes estrategas. Pobres hombres ingenuos que creen que lo van a atrapar porque son 400 hombres. No fue el arma, no fue el armamento, no fue la estrategia. Fue que el Rey de Reyes decidió entregarse en sus manos. Así que se adelanta y se pone. ¿A quién están buscando? Como si no supiera a qué van. Y ellos le dicen a Jesús. Y Jesús les dice, acá estoy. Yo soy. ¿Qué pasa en ese momento? Estos hombres retroceden y caen al suelo. Cuán poderosa es la palabra de Jesús. Podrían ser varios motivos los cuales hicieron que estos hombres se asustaran y se apartaran. Quizás se asustaron que se les atravesó en medio de la noche. Imagínense de oscuro, de repente se para alguien y le dice, ¿a quién buscan? A mí me están buscando. Pero las palabras de Jesús son yo soy. Un más de los yo soy de Jesús. Yo soy el buen pastor, yo soy el pan de vida, yo soy la puerta, yo soy la luz del mundo. ¿A quién están buscando? A Jesús. Yo soy. Y con esas 2 palabras, yo soy, hizo que estos hombres se derrumbaran. ¿Cuánto poder tenía la voz de Jesús? Porque Jesús es el Rey. Hombres valientes, acostumbrados a la batalla, que no estaban frente a un típico delincuente que podían atrapar, estaban frente al Rey de Reyes, estaban frente a la imagen del Dios invisible, estaban frente al Dios encarnado, al que descendió del cielo. Solamente identificándose Jesús ha sido capaz de hacer caer por tierra a todos aquellos que lo quieren muerto. Si él hubiese querido, hubiera desaparecido en ese momento, los hubiera destruido. Él pudo haber hecho bajar fuego del cielo para destruirlos y para no recibir la copa. Pero él no huyó, no se arrepintió. Tenía miles de nombres en su mente, los cuales él amaba, quienes sin ese sacrificio no se iban a salvar. Había un plan de redención que demandaba que el Hijo eterno de Dios se sacrificara para pagar nuestra eterna deuda con el Padre. Pero ni aun así estos corazones duros pudieron recapacitar. Pudo haber sido este el momento en el que ante la voz de Jesús, estos hombres hubieran dicho, oye, este hombre no es cualquier hombre, vámonos de aquí. Pero tal como Faraón, no era momento de que eso ocurriera, sino que su corazón se mantuvo endurecido. Jesús, una vez que se lograron parar, me imagino, les vuelve a preguntar, ¿a quién están buscando? Y ellos responden con las mismas palabras. Tal vez hubiera sido la oportunidad para que hubieran dicho, ¿sabe qué? No, vaya tranquilo nomás. Pero ellos se mantuvieron firmes. Buscamos a Jesús. Tenían la orden de arrestarlo. Hermanos amados, hay un propósito soberano de Dios. ¿Cuántas oportunidades hubo para que estos hombres se hubieran arrepentido? ¿Cuánta gloria vieron en Jesús desde que le empezó su ministerio? Pero no han creído, no han entendido que a quien aborrecen es al Dios mismo, en la persona del Hijo. No hay posibilidad de comprender con los sentidos humanos y convencerse por sus propios medios la persona y naturaleza de Jesús. No hay posibilidad
para nadie. Faraón vio el cielo caer destruido sobre su ciudad, vio pestes, vio hambruna, vio morir a su propio hijo y no se arrepintió, no reconoció a Dios. Porque es Dios el que convence al hombre. Es el Espíritu Santo el que convence al hombre. Y Dios es soberano de tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia, revelarse a quien Él quiera revelarse. Y en este momento no era el momento de que estos hombres fueran impactados con Jesús. Tal vez más adelante, pero este no era el momento. Jesús no quiso liberarse de la cruz. Porque era el buen pastor que entrega su vida por las ovejas. Y de ser necesario, el buen pastor se va a poner en medio de los lobos para que sus ovejas no perezcan, aunque tenga que morir. Era necesario que Él muriese, porque ese era el plan divino. Entonces, Jesús, luego de esa demostración de poder, le dice, aquí estoy, tómenme, llévenme a mí, pero dejen ir a mis discípulos. Es lógico que tal vez estos soldados iban dispuestos a agarrar a Jesús a como de lugar. Iban dispuestos incluso a una matanza, de ser necesario. Pero a diferencia de David, que arrancó atemorizado para salvarse a él, este verdadero rey, este buen pastor, decide ponerse él delante, entregarse él antes de que desarme una batalla, antes de que los discípulos tal vez tengan la oportunidad de meter las manos donde no debían, porque posiblemente hubiera muerto la mayoría. Déjenlos ir, porque ellos no están preparados todavía. Porque si los dejo pelear acá se van a perder, no van a entender. Sus corazones no entienden el propósito aún de lo que pasará con su maestro. No era la hora de defenderse, no era la hora de encontrar otra salida. Era la hora en que el Hijo de Dios iba a entregarse voluntariamente en manos de pecadores para hacer la expiación de su pueblo. ¡Mátenme a mí!, dijo Jesús. Acá tenemos a Jesús diciéndole a la muerte, yo voy a morir en su lugar, ellos no. Y si bien en el contexto que estamos leyendo podría referirse tal vez a la integridad física de los discípulos, podemos ver cómo Jesús decidió sacrificarse Él para sí en amor a sus ovejas. De la misma manera ahora cuando el pecado te acusa, cuando el pecado me acusa, cuando llegue el momento en que vamos a ser juzgados por nuestras malas obras, triunfante, se va a poner Jesús en medio diciendo yo morí por el pastor Felipe, yo morí por la Eve, por la hermana Eva, por Bernardo, yo morí por ellos. Al mismo tiempo que le pide a los captores que no hagan nada a los discípulos, les dice váyanse, escapen. Es como si les pidiera déjenme solo, yo voy a pasar este calvario. Entonces uno dice, oye, que son traicioneros, lo abandonaron. Abandonaron a Jesús, tuvieron miedo. Pero Jesús, aunque hubiera sido así, nunca los dejó de amar. Nunca dejaron de ser sus amigos. Jesús les estaba diciendo, váyanse, déjenme. No los voy a amar menos porque me abandonen. Es trágico tal vez. Ante quedar solo, cualquier otro hombre se hubiera desmoronado, hubiera desfallecido. Pero hasta ahora todo ha ocurrido de la manera en que Jesús quiere que ocurra. Entonces te tengo que decir el día de hoy, para finalizar este punto, que si su mismo Calvario estaba absolutamente preparado en todo evento y en todo lugar, de la misma manera tu vida está fluyendo según su soberana voluntad. Porque Dios es rey en todo, hasta en su muerte, y es rey en tu vida. Como discípulo de Jesús también hay momentos en los que has desfallecido y lo has abandonado como los discípulos. Has sido cobarde, tal vez al hablar de tu fe. Tal vez has sido tibio en tu servicio. Tal vez has desplazado a Jesús por otras cosas. Tal vez te has portado como Judas y tu corazón no se ha colmado de Jesús. Pero aún eres amado. Eres amado por quien se entregó por ti. No has sorprendido a Jesús por tu traición. Jesús no ha sido sorprendido por tu traición. No ha sido sorprendido porque le has dejado solo. No ha sido sorprendido porque has desmayado. Porque Dios los conoce. Te salvó conociendo lo que ibas a hacer. Su amor es incondicional. Tu salvación fue decretada por gracia. Y hay perdón, y hay misericordia para ti. Tú no eres más amado por tus méritos, ni eres menos amado por tus fracasos.
Jesús no amó más a sus discípulos cada vez que le acompañaron y pasaron tiempo con él que cuando lo dejaron solo en el huerto de Getsemaní. Jesús no amó más a Pedro, spoiler, cuando él prometió dar su vida por él que cuando lo negó. Porque para los que pertenecemos a Jesús, nada nos va a separar de su amor. De los que son de Él no se perderá ninguno. Eso no está sujeto a condición, no está sujeto a duda. Nadie arrebatará sus ovejas de su mano. Pero no todos entendieron en ese momento el mensaje de que era la hora de dejar a Jesús partir al Calvario con sus captores. No todos se dieron cuenta que Jesús lo que quería era que ellos se fueran. Uno de ellos se las dio de valiente y quiso evitar el arresto a como dé lugar. Pero Jesús no lo iba a dejar. Y lo último que tengo para decirte hoy acerca del carácter de Jesús en el arresto es que Jesús no fue una víctima de la traición, sino que fue un sacrificio voluntario. Él pudo dejar que lo defendieran, pero no quiso. Ay, Simón Pedro. Qué carácter difícil que tenía el hombre, ¿eh? Él solo contra 200 hombres, como mínimo, con una espada. No has comprendido nada todavía. No tienes idea de lo que estás haciendo. ¿Recuerdan a Pedro en la cena? Señor, yo te voy a seguir donde quiera que tú vayas. Incluso de ser necesario, mi vida pondré por ti. Yo creo que Pedro en ese momento se acordó de sus promesas y sintió la necesidad de decirle, ahora, este es el momento en el cual voy a demostrarle a Jesús que yo estaba hablando en serio. Ahora va a ver que yo cumplo mi palabra. Y se tira a pelear. Y más encima era pésimo. En vez de tirarse a matar, le corta la oreja a un ciervo. Ni siquiera fue capaz de matarlo. Debe haber pasado tal vez por la mente de Pedro que su Señor estaba en peligro y que necesitaba de esa ayuda. Necesita que lo salve. Esta es la muestra de que Pedro tampoco había entendido nada. Pedro también tenía otras expectativas de Jesús. Me hago responsable de lo que le estoy diciendo en este momento, que tal vez Pedro estaba quizá en un menor grado cometiendo el mismo error que Judas. Porque tampoco entendió el plan. ¿Cuántas veces Jesús le dijo, voy a entregar mi vida, voy a ir a morir por los pecadores? Y no entendió. Si Jesús hubiera querido defensa, como lo vamos a ver en sermones anteriores, Él tenía ángeles, legiones de ángeles que pudieran bajar a defenderle. Si hubiera querido que en el lugar se librase una batalla, no hubieran sido capaces todos los ejércitos del mundo para vencer a Jesús solo. Pero Jesús no quería que nadie lo defendiera. No había defensa. ¿Por qué? Porque no había resistencia. Jesús quería ir. Pedro, yo quiero ir con ellos. Inmediatamente a la reacción de Pedro interviene Jesús y lo reprende duramente. Pedro, vuelve esa espada a la vaina. Actuar con esa impulsividad echa por tierra todas las enseñanzas que Jesús le había dado. Por tanto, para Dios ese ímpetu de querer hacer las cosas impulsivamente a mi manera, ignorando la palabra de Dios, no le honra, sino que todo lo contrario. La falta de inteligencia de Pedro y su impulso por tratar de defender él a Jesús, estoy terminando, hermano, es el fiel significado de que él aún buscaba en Jesús lo que Jesús no era y que no confiaba en su Señor. Estaba peleando una batalla que no iba a ganar. Como diciéndole, Jesús, los botaste al suelo con decir quién eres. Aprovecha. Le está exigiendo, defiéndete. Pero Jesús no se iba a defender. Pedro, Cristo vence, pero no vence como tú quieras que lo haga. Hermano, deja de ser como Pedro. Deja de tomar la lucha en tus manos cuando la verdadera batalla ya fue librada y ya fue ganada. Y no por ti. Cuando estás peleando con la multitud de pecados que tienes en tu corazón, deja de pelear humanamente. Deja de cortar orejas. Porque Jesús es quien ha vencido al mundo, no tú. Deja que Él se ponga delante de ti. No pases de encima de Él con tu arrogancia, con tu espada carnal y trates de solucionar tus problemas solo, tus batallas solo, como si estuvieras solo contra el pecado, solo contra el mundo. Cristo tomó tu pecado y Él lo clavó en la cruz. Confía en Él, porque Él venció. Escóndete en su gracia. Arrepiéntete de tus pecados. Confiésale tu falta de fe, porque tienes un Salvador que se puso delante de ti.
y venció. Escóndete, deleítate en Él, refúgiate en Él, colma en Él tus expectativas. Jesús le dice a Pedro, confía en mí de una vez por todas. Yo tengo el control, el mar me obedece. Estos hombres cayeron al suelo al escucharme. Si yo no quisiera recibir la copa amarga, no lo haría. Si ese no fuera el plan, créeme que a ti no te necesito para defenderme. La reprensión le recuerda una vez más que lo que está aconteciendo es la voluntad del Padre. No es una injusticia, no es un accidente, no es que las cosas salieron mal. Jesús le dice, Pedro, deja de insistir, yo entregaré mi vida y quiero hacerlo y lo voy a hacer por ti. Voy a morir, pero no voy a morir porque ellos me agarraron. No voy a morir porque me atraparon. No voy a morir porque el pueblo lo pida. No voy a morir porque voy a ser sentenciado por Pilato ni por los fariseos. Voy a la muerte porque yo quiero entregar mi vida voluntariamente. Nadie me la va a quitar, sino que yo la voy a dar. Amados hermanos, del relato de la pasión de Jesús no es la historia de un hombre que hacía el bien, lo pillaron, lo mataron, lo rechazaron, lo clavaron en una cruz. Es la historia de cómo el Hijo eterno, del Dios eterno, el que desde el principio estuvo con Dios y era Dios y que vino a habitar entre nosotros, quien por supuesto hizo el bien con grandes señales, anunciando que Dios estaba entre su pueblo. Un día decidió él enfrentarse a sus enemigos y en vez de derrotarlos se dejó atrapar por ellos. Y pudiendo resistirse en todo momento no lo quiso hacer. Pudiendo bajar de la cruz no lo quiso hacer. Y murió. Pero no murió porque lo mataron, sino porque Él es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Este era el trabajo del Mesías. No lo que esperaba Judas, no lo que esperaba Pedro, no lo que esperaban los discípulos. No era quien iba a venir a liberar al pueblo de Roma. No era el que venía a establecer un reino terrenal. Era quien vino a hacer la voluntad perfecta y soberana de Dios, que era ser el cordero inmolado, el varón de dolores, quien iba a ser molido por nuestros pecados, para que por esa herida nosotros fuéramos curados. Le invito a orar en el nombre del Señor.